Buenas noches, mi nombre es Itzel Torres Tapia, soy estudiante de la carrera en Comercio Internacional. El día de hoy les voy a hablar un poquito de lo que es la filosofía para la clase o materia de filosofía. Entonces, para empezar, el primer tema que me gustaría hablar es sobre las aplicaciones prácticas de la filosofía. Antes de comenzar, debemos preguntarnos qué es la filosofía. La filosofía es la manera en que el ser humano desarrolla el pensamiento. Es la forma, es la capacidad del ser humano de usar su mente de una manera crítica, reflexiva, y va de la mano con una visión también ética y moral. Entonces, la filosofía nos ayuda como a analizar, afrontar todo tipo de fenómenos que nos rodea como seres humanos y dentro de una sociedad. ¿Qué nos afecta en cuestión de política, en cuestión económica, en cuestión social? Y cómo el ser humano es capaz de resolver y afrontar este tipo de situaciones de una manera en que no permitamos que nos afecte. También la filosofía nos permite hablar de manera correcta, hablar de manera argumentada y tener la capacidad de poder escuchar a otros. Es decir, entender que hay diferentes formas de pensar y que todas son válidas, que no debemos de cerrarnos solamente a lo que nosotros creemos, sino a lo que las demás personas tienen para decir, ya que la filosofía nos permite preguntarnos el porqué de las cosas, el investigar, el querer saber por qué existimos como seres humanos, por qué una acción tiene una consecuencia, por qué alguna sustancia reacciona hacia otra. Es esa curiosidad que tiene el ser humano, porque es el único sobre la Tierra que tiene la capacidad de pensar, de reflexionar, de analizar, de criticar. Entonces, otra de las aportaciones que están dentro de la filosofía entra lo que es la ética. ¿Qué es la ética? La ética para mí es la manera en que nosotros los seres humanos podemos distinguir el bien del mal. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto? Cómo nosotros, también, bueno, también siento que cómo aplicamos nosotros la ética, qué es éticamente correcto. Lo que para mí puede ser correcto, quizá para otra cultura no lo es. Entonces la ética no solo se basa en lo que yo pienso, sino existe también ética cultural, ética profesional, ética laboral. Entonces, ¿qué dentro de este tipo de derivadas la ética es correcta, es buena, es mala? Entonces creo que la ética también va mucho de la mano con lo que es la moral. Entonces, ¿qué es la moral? La moral es la manera en que nosotros los seres humanos podemos afrontar y saber y decidir qué está bien, qué está mal y que nuestras acciones o lo que nosotros decidamos hacer tiene consecuencias. Entonces, si yo sé que algo está bien y algo está mal y aún así yo decido hacer el mal, es el por qué lo hago. El ser humano tenemos la capacidad de razonar y de entender y de diferenciar qué está bien, qué está mal, tenemos también esa elección, podemos elegir, podemos decidir qué hacer y qué no hacer y estar conscientes de que cualquier decisión que nosotros tomemos trae consigo una consecuencia. Entonces, la moral es la manera en que lo que yo decido hacer y saber que además cualquier decisión que yo pueda llegar a tomar va a tener una consecuencia. Y para la moral, los diferentes autores decidieron, más bien analizaron qué es la moral. Cada autor de años atrás, como lo es Sócrates, Aristóteles, Platón, Nietzsche, Kant, ellos veían la moral de una manera diferente. Entonces, volvemos a lo mismo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y cómo nosotros como sociedad podemos entender y tomar y analizar qué está bien y qué está mal. Entonces vamos a hablar ahora de los autores
y de cómo ellos se relacionan o hablan sobre la moral. Para mí uno de los autores que más llamó mi atención fue Aristóteles, ya que él nos habla sobre la felicidad del hombre, sobre esta constante en que el hombre está siempre buscando la felicidad y siempre está buscando un bien común. Y Aristóteles nos habla o nos menciona que para llegar a un bien común necesitamos trabajar todos en conjunto como sociedad, necesitamos meditar, estar de acuerdo, llegar a un acuerdo con las personas que nos rodean, ya que el ser humano es el único ser que es capaz de razonar, que es capaz de meditar. Y bueno, él también nos habla sobre la virtud y cómo nosotros debemos de practicar la virtud. Si nosotros practicamos algo en nuestra vida diaria, podemos ser mejores. Entonces, el ser humano, más bien Aristóteles nos da a entender eso, que debemos practicar, debemos buscar, debemos trabajar en conjunto con la gente que nos rodea para así todos llegar a un bien común y para ser felices, porque al final de cuentas el ser humano siempre está en busca de esa felicidad. Otro de los autores que llamaron mi atención y que a lo mejor no es tan blando como lo es Aristóteles, es Friedrich Nietzsche, que él nos habla, o la forma en que él veía la moral era de dos maneras. Él creía que existen o que existían personas que vivían de una moral de esclavos, es decir, que alguien más llegaba y les imponía lo que era la moral o lo que era la ética, la forma de ver las cosas, y este tipo de personas la seguían. Este tipo de personas cargaba con ese peso de decir, es que lo que él me dijo, lo que esta persona me dijo, está mal y no lo debo de hacer así, lo debo de hacer como él me dice. Entonces, ay, creo que me contradije un poquito. Más bien, él dice que la moral esclava se refiere a personas que acatan órdenes de otras y que estas personas hacen simplemente lo que otra persona viene y les impone o les inculca, porque ellos creen que eso es lo correcto, que esa es la manera de vivir y que si algo malo les sucede, buscan culpar a otros. Entonces no se permiten ver más allá de cómo podemos solucionar las cosas, sino que simplemente se dejan llevar por lo que otros le dicen y se quedan con eso y culpan siempre a otros o culpan a Dios de las cosas que les suceden. También él distingue de ese tipo de moral esclava lo que él define como el superhombre. El superhombre es la persona que es capaz de romper con esa barrera, de no quedarse con lo que alguien más le dice, sino que él analiza, investiga, busca la manera de solucionar un problema. Para él eso es el superhombre. Entonces, para mí, concuerdo mucho con los dos autores, es decir, el ser humano siempre está en busca de la felicidad, siempre está en busca de lo correcto, de hacer lo correcto, de tener lo justo. Y como seres humanos tenemos esa capacidad de hacerlo, tenemos la capacidad de nosotros decidir qué hacer, cómo lo hacemos y permitirnos investigar, analizar. Hoy en día y en la sociedad en la que vivimos, en la era en que vivimos, tenemos todo tipo de herramientas para nosotros poder investigar y analizar y preguntarnos más allá de las cosas. También voy a hablar un poquito sobre la ética en cuestión laboral y en cuestión profesional. Para mí la ética es muy importante porque para la carrera que yo elegí debo de seguir normas, debo de apegarme a normas, responsabilidades y debo de seguirlas. Entonces, si yo sé que algo está mal, debo de levantar la mano y decir esto está mal, esto es incorrecto y no caer en malas prácticas, sino ser honestos. Entra mucho para mí la honestidad, tanto en mi carrera como en mi vida laboral. Entonces el ser honestos, el decir la verdad,
también es muy importante, y no caer en nada más porque algo se me hace fácil poder decir una mentira. También hoy en día vivimos muchos dilemas éticos. Ahorita uno de ellos que me ha llamado mucho la atención y que me tiene un poquito como desconcentrada es el hecho del racismo. Con toda esta situación que ha estado pasando, también el abuso del poder. Y no nos vayamos tan lejos, sino aquí también en México, nosotros mismos llegamos a ser un poco crueles y un poco discriminatorios con las personas, ya sea por su tono de piel, por su cultura, por la forma de vestir, por la forma de hablar, por sus preferencias. Entonces, ahorita un dilema ético que estoy un poquito como en contra es todo eso, las injusticias, es el abuso del poder y sobre todo el racismo. Entonces, creo que en esta clase que hemos hablado sobre la ética, sobre la filosofía, me he permitido a mí misma el poder analizar, el poder ver no solo mi comportamiento, sino el comportamiento de las demás personas. El preguntarme por qué esta persona se comporta de esta manera y tratar como de entenderla y decir, bueno, ok, es una manera de pensar al final, cada cabeza es un mundo. Entonces esta clase me ha ayudado mucho para poder yo como persona pues saber diferenciar lo que está bien y lo que está mal y cómo lo puedo aplicar tanto en mi vida diaria como en mi carrera, como en mi trabajo, con mis amigos, con las personas que me rodean como sociedad, qué aporto yo a la sociedad y qué es lo que la sociedad me ha dejado a mí. Entonces, pues sin más por el momento, me despido y que pasen bonita noche.